Mis hermanos acaban de publicar la banlist. Me imagino ya la mayoría habrán revisado rápidamente su contenido. Y como saben, en este canal vamos a discutir un poco las implicaciones que tiene, sobre todo si compartimos una estrategia como es Dark Magician, Cyber Dragon, Crystal Beast, Red Eyes. Bueno, todo, en general todos los decks que jugamos y que estoy seguro compartimos en este canal. Y bueno, en cuanto a las cartas que son a 2, me parece no tenemos ninguna consideración mayor. Me parece lo más importante lo recibimos en las cartas que quedaron a 1. Lo primero a discutir es bueno, algo que estamos temiendo mucho en la estrategia Red Eyes, en la que jugamos una gran cantidad bueno, a mí por ejemplo me gusta jugar un motor Bestial bastante grande. Dejaron el Druid's Room a una sola copia. Es un movimiento que absolutamente todos esperamos. Sabemos que el Druid's Room es la carta, pues no sé si llamarlo problemático, pero bueno, mezclado con Malice. Era una carta que, bueno, el motor en general era más que obvio que iba a ser tocado. Me parece un toque bastante leve. El que esta carta quede a 1 en realidad no se siente que nos afecte demasiado. Me parece que podemos seguir jugando ese deck de la misma forma para los que lo jueguen de la misma forma en la que yo lo hago. Además, incluso el hecho de que esté a 1 ya va a hacer que muchos puedan adquirirlo, porque varios me estuvieron haciendo el comentario de que estaba muy caro y muy escaso por las pocas reimpresiones que tiene. El hecho de que ahora se quede a 1 me parece es un aspecto positivo en esa parte, y por lo cual no creo que haya mayor consideración. En cuanto a estas cartas bueno, estos staples, cartas mágicas, lo comenté de hecho en el último profile de Cyber Dragon, en el que les mostraba que jugaba esta carta 2. Se escuchaba que esta carta podía ser tocada, y de hecho la verdad es que se sabía. Yo por lo menos sí tenía esa seguridad de que en algún momento iba a ser tocada, y de hecho sabíamos también que iba a ser de esta forma, que se iba a quedar a 1. Una carta que simplemente el hecho de robarla ya te da una ventaja muy grande, sobre todo porque pues obviamente su condición de activación es algo que es prácticamente risible en el juego y va a continuar siendo simplemente más sencilla. Y bueno, se queda a 1. También pues es algo que en muchas de mis listas me gustaba jugar esa carta 2. Pero pues bueno, es como les comento, algo que teníamos presupuestado. El Crossover Signator es una carta que pues la verdad no llegué a incluir, me parece, en ninguna de mis listas. Bueno, por lo menos no en algunas que les mostré. Este es un golpe obviamente de las estrategias meta que pues sí necesitaban de esta carta para desarrollar su combo sin molestias. Obviamente normalmente eran los impermanents, los draws. Los libraba de exactamente lo que necesitaban. Y pues bueno, también la verdad es que no me lo vi venir de ninguna forma, pero pues eso es un golpe sin duda para el juego meta. Lo que sí también me llamó muchísimo la atención es que por fin ya recibió el golpe que tanto se había estado pidiendo. ¿Cuántos jugadores no odian a esta carta? Porque pues obviamente nos hacía, bueno, a la gran mayoría de estrategias en la que juego nos hacía demasiado daño. Es una carta que simplemente tirarla es prácticamente ya ganar o estar del otro lado. Lo curioso es que ahora que la estrategia Blue Eyes se posiciona como una de las estrategias meta, es hasta este momento, hasta cuando ya se les ocurre tocar al Shifter. Todos estos años ya tiene bastante tiempo siendo un problema esta carta, pero es hasta que Blue Eyes está en el tope, en la cima, hasta cuando ya por fin le dan el golpe que se merecía, por supuesto que sí lo hacía. Y ahora, en cuanto a las cartas prohibidas, bueno, un golpe en el combo de Malice es el Link Decoder. No es tampoco que sea un golpe mortal, pero pues sí con la cantidad de cartas que les tocaron, ya es algo que se siente de consideración. Lo que me parece increíble, la verdad es que no entiendo ese movimiento. Bueno, obviamente liberar a Circular, lo dejan a una copia, el Circular, pero como lo estaba platicando, bueno, por ejemplo en los streams de Vic, el hecho de que el Circular esté a 1 es exactamente lo mismo que está a 3. Hay tantas formas en las que pueden buscarlo de la forma más sencilla posible. Tiene muchísimas formas de buscarlo. Es un one card combo, pero un one card como pocos, ¿no? Porque ese hace absolutamente todo para
para su tipo, que es Cybers. Y pues la verdad es que obviamente Malice va a sufrir esa transformación. Pero pues bueno, es la forma en la que desean que se juegue ese deck. En algún momento me hubiera gustado jugar un deck Cybers, pero pues por lo menos no en este momento que están las Malice en este formato. El Abyss Dweller, esta carta es una ventaja que era demasiado grande para, por ejemplo, lo que es Raisil. Obviamente también para los decks agua, que ya estaban abusando bastante de eso, porque pues obviamente podían dejarte a la rana, te podían dejar un Abyss Dweller, ya prácticamente no puedes jugar, además de las cartas en mano que te quitaban. Entonces son estas piezas de extra deck, y de hecho fueron solo piezas de extra deck las que fueron tocadas en las cartas prohibidas. El Abyss Dweller es una carta que ya es un efecto demasiado potente en el que, por ejemplo, ya cuando consumiste tus interrupciones, es una carta que por sí misma ya prácticamente liquida a una gran cantidad de estrategias, entre ellas también Blue Eyes. Lo curioso es que, bueno, ustedes saben cómo funciona esto, pero pues si algo se siente, ¿no? Como que si algo afecta a Blue Eyes se tiene que ir. Ese también era el caso del Abyss Dweller, pero pues obviamente también Raisil estaba demasiado potente. Y es una pena hasta cierto punto. Bueno, el Nightmare Griffon también es una carta que todo el mundo entendemos perfectamente el hecho de que se vaya. Las cartas Nightmare es curioso porque van y vienen de la banlist constantemente. Sus efectos continuos son muy muy restrictivos. Yo lo estaba probando precisamente en esta construcción de ABC. De hecho ya estoy trabajando en ese deck. Y pues era una de las condiciones de gane en las que pues obviamente una pieza de extra deck de este calibre, si puedes emplearla, la llevas a jugar. Pero pues bueno, parece como siempre, en general nuestras estrategias salen hasta cierto punto bien libradas, ya que pues ninguna tampoco está posicionada como una estrategia meta, por lo menos como les comento las estrategias que yo estoy jugando. Pero pues bueno, eso es lo que tenemos hasta este momento. Me platican por favor que ganaron ustedes, cómo les fue en esta banlist, si perdieron, si bueno, por ejemplo, comparten alguno de los decks con los que subo listas en este canal. Me platican por favor cuáles son los movimientos que ven, si hay algún ajuste, cosas de ese tipo en los decks en los que jugamos, o alguna consideración muy importante, una carta que si sienten que haga mucho la diferencia en nuestras estrategias, a la que perdimos o a la que podemos incorporar. Pero bueno, hermanos, eso va a ser todo por hoy. Simplemente era mostrarles una pequeña actualización en la que siento que salimos perfectamente bien librados, sobre todo el hecho de decirle adiós al Shifter a 3 copias, que pues era una carta que nos hacía muchísimo daño. Me parece ya el principal motivo de celebrar en esta ocasión. Gracias, hermanos, por ver este video.